Era ya muy avanzada la noche y de pronto se levantó una turba de hombres armados con palos y otro tipo de armas para ir en pos de una persona que estaba siendo acusado de sedición, de crear alboroto en la ciudad, de motivar a las personas a quebrantar la ley y sobre todo se le acusaba de poner en grave peligro a toda la nación. Habían logrado convencer a uno de sus seguidores para que lo traicionara, habían logrado planificar todo de tal manera que incluso contaban con falsos testigos quienes le acusarían, y aún todo estaba tan preparado que se había determinado que esa noche esa persona sería declarado culpable. En un sistema de juicio fraudulento, en una situación, digamos, bastante absurda e irregular, se logró llegar al dictamen. Pena de muerte para el acusado. ¿Quién era el acusado? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes eran los acusadores? Los religiosos y políticos de los días de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién era el traidor? Todos lo sabemos, Judas. Y en un avance tan apresurado, en un tiempo récord, realmente lograron dictaminar juicio contra el Señor Jesús de manera injusta. En uno de los juicios quizás más absurdos y más injustos de toda la historia de la humanidad. Se acusó al más inocente de todos los seres humanos, a nuestro Señor Jesucristo, quien también es Dios hecho hombre. Bueno, cuando escuchamos una historia de injusticia, ¿verdad? Seguramente nosotros nos llenamos de indignación y nos quedamos perplejos, ¿verdad? Ante situaciones de injusticias como las que a veces nos toca escuchar. Pero, ¿qué pasa cuando esas cosas que a veces vemos tan lejanas se tornan contra nosotros, hacia nuestra realidad? ¿Qué pasa cuando somos nosotros los que somos víctimas de injusticia? Cuando alguien levanta calumnias contra nosotros siendo inocentes, cuando se nos acusa de algo que no hicimos o de cometer un delito que nosotros jamás cometimos. ¿Cómo debemos reaccionar cuando se cometen actos de injusticia contra nosotros? Cuando personas que creíamos muy cercanas nos traicionan y nos calumnian, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, la historia que vamos a ver hoy día nos da algunos principios acerca de cómo nosotros debemos afrontar las situaciones injustas y las adversidades que a veces se levantan contra nosotros de tal manera que no permitamos que esas injusticias nos detengan, nos desvíen o nos estorben de cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros en nuestra vida. Así que prepárese, hoy vamos a seguir viendo la historia de José y les invito a abrir sus Biblias en el libro de Génesis capítulo 39. Amén. Entonces todos por favor en Génesis capítulo 39 versículos 19 al 23 y vamos a leer estos versículos de la palabra de Dios. Amén. Dice entonces Génesis 39 versículo 19 lo siguiente: y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Qué interesante la historia de José, ¿verdad? Vemos algunas cosas muy importantes aquí de cómo nosotros podemos afrontar las injusticias y situaciones que se levantan contra nosotros siendo inocentes, pero que de repente tenemos que pasar por situaciones de injusticia o sufrir alguna injusticia en nuestra vida. Bueno, ¿qué debemos hacer?
¿Cómo debemos responder a la injusticia? Y cómo debemos vencer, digamos, las situaciones que surgen dentro de nuestro corazón y que no nos impidan estas cosas alcanzar el propósito y el sueño de Dios en nosotros. Amén. Muy bien. Bueno, ¿cómo debemos entonces responder a las acciones injustas? Note lo que dice la palabra del Señor. El versículo 19 y 20 dice: y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Bueno, es evidente que José fue víctima de injusticias contra su vida, y debemos tener algo claro. En algún momento también nosotros o vamos a experimentar, o tal vez ya estamos experimentando situaciones injustas siendo inocentes, ¿verdad? ¿Cómo debemos nosotros responder? Es obvio entonces que la mujer de Potifar levantó calumnias y falsedades contra la vida de José. Ya conocemos la historia. Ella le estaba incitando para tener relaciones sexuales con él. Él no accedió, y en un momento en que ella intentó abrazarlo y forzarlo prácticamente, él huyó. Bueno, ella indignada, quizás despechada, con sentimientos de venganza y frustración, levanta acusaciones falsas contra José. Y dice: él intentó violarme, él intentó abusar de mí, él intentó deshonrarme. Entonces eso le causó una indignación y furor en el corazón de su esposo cuando lo oyó. Pero obviamente ella estaba actuando con injusticia. Ella estaba levantando falsedades y calumnias, tratando tal vez de cubrir su propio pecado, pero era una injusticia que estaba cometiendo contra José. Vemos también el caso de Potifar. Potifar, al escuchar la historia que su mujer le contaba, también actuó de forma injusta. No hizo una investigación exhaustiva de lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? No se percató. Parece que actuó más movido por la furia, la ira, el enojo, y no actuó con justicia. Un detalle muy importante es que de inmediato lo envió a la cárcel. Esto llama un poco la atención porque en los días de José, en los días de Potifar, una persona acusada del delito por el cual estaba siendo acusado José, de violación contra su propia ama, no era llevado a la cárcel. Generalmente de inmediato era enviado a la muerte. Pero el amo de José decide no matarlo, sino que más bien lo envía a la cárcel. Dos cosas aquí importantes. Obviamente aquí está el cuidado de Dios, ¿verdad? Él cuida de los suyos. Dios, aún en medio de las situaciones injustas, sabe cuidar de los suyos. El Señor sabe cuidar de ti si es que estás sufriendo de alguna injusticia. Pero el otro detalle que llama la atención aquí es que Potifar, teniendo la opción de matar a José, no lo hace. Él lo hubiera matado o lo hubiera mandado matar y no pasaba nada. Él estaba en su derecho de hacerlo, además era el dueño. Pero ¿por qué no lo hace? Da la impresión de que el amo duda de la veracidad del testimonio de su mujer, ¿no? Parece que él está muy convencido de que su mujer dice la verdad, y parece que no quería cometer una injusticia contra un inocente al punto de matarlo. Pero igual, aunque él quiere hacer al menos cierto acto de justicia o está actuando por las dudas, igual es injusto contra José y actúa de manera injusta. Así que bueno, José fue víctima de actos injustos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo respondió José a estos tratos injustos? Bueno, una de las cosas que podemos ver es que José respondió de forma espiritual. Él no reaccionó de forma humana, él no reaccionó de forma pecaminosa, él no reaccionó movido como Potifar o como la esposa de Potifar, con ánimo de venganza o con deseos o movido por el odio. No, él más bien respondió, no reaccionó, respondió de forma espiritual. Nosotros también, cuando enfrentemos situaciones adversas, debemos aprender a responder a las situaciones
en forma espiritual, no movidos por el odio, la violencia, la cólera, el despecho, la venganza, sino de forma bíblica, de forma espiritual, en la voluntad de Dios. ¿Por qué decimos que José respondió de forma espiritual? Póngase a pensar, José fue enviado a la cárcel. Las cárceles en ese tiempo y ahora no eran lugares cómodos, no eran lugares donde uno iba a vacacionar o a pasar un tiempo de refrigerio por allí. No, eran lugares sumamente incómodos, sumamente precarios. Eran lugares donde iban las personas a realizar trabajos forzados. Eran lugares donde iban las personas a esperar el juicio. En otras palabras, él todavía no había sido juzgado y tendría que esperar que se le haga juicio. La pregunta es, ¿cuándo se le haría juicio? El detalle es que no se sabía. Era tan, digamos, tan difícil la situación de José, porque José tenía que estar esperando cuando el rey o el emperador, o bueno, en este caso el faraón, quien lo tuviera que juzgar, tuviera el tiempo y el deseo de juzgarle. Y eso podía a veces no llegar. Podía haber personas que estaban en la cárcel por muchos años e incluso haber envejecido en la cárcel sin ser juzgados. Y algunos, como puede comentar la historia también de repente, haber muerto en la cárcel sin ser juzgados. Así que José se encontraba en una situación en la que podía pensar, posiblemente muera aquí en la cárcel sin ninguna esperanza. Y podía hundirse en la depresión y en la desesperación y en la angustia de saber que de ahí tal vez nunca saldría. Pero José no se desespera, no se angustia, ni se amarga, ni reniega. ¿Qué es lo que hace José? Lo primero que vemos en José es que él aprendió a esperar en el Señor. Y nosotros también debemos aprender a esperar en el Señor. ¿Qué cosa quiere decir eso? Confiar en el Señor. José guardó silencio. Él no trató de defenderse, no atacó a Potifar, ni tampoco atacó a la mujer que lo estaba calumniando. No salieron palabras agresivas ni insultantes de sus labios, de amargura, de enojo. Tampoco él amenazó a su amo ni a la mujer por la injusticia que estaban cometiendo contra él. Más bien, esta fue la actitud de José. Él cayó. Aparentemente no dijo nada. Y noten, hermanos, que cuando el Señor Jesús, nuestro Señor, también fue crucificado o fue llevado a ser torturado, Él también cayó. No dijo nada. ¿Era injusto lo que le estaban haciendo? Sí, pero por más injusta que era la situación que estaban sufriendo, el Señor Jesús cayó, guardó silencio. Pero Isaías también nos habla de la actitud de nuestro Señor Jesús cuando fue maltratado. Miren cómo Isaías lo expresa 700 años antes de que nuestro Señor Jesús naciera. Él profetizó lo siguiente. Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El Señor Jesús para nosotros es un ejemplo de cómo podríamos responder ante situaciones injustas. Y hay momentos en que es mejor callar y guardar silencio y no explotar en ira, en frustración y en enojo. También el apóstol Pedro nos habla de la actitud del Señor Jesús y lo que debemos aprender del ejemplo de nuestro Señor Jesús y también de esta misma actitud que José mostró. Dice Primera de Pedro 2:20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Cuál es el ejemplo que nos dice aquí el apóstol Pedro que nos dejó el Señor Jesús? Siendo inocente, sin culpa. Pero ¿cómo reaccionó el Señor?
Él no maldecía, aun cuando lo maldecían a Él. En otras palabras, Él no insultó, no respondió verbalmente con palabras agresivas, ¿verdad? Él no amenazó, no dijo, mira lo que te va a pasar, ahora vas a ver. No amenazó, simplemente cayó. ¿Pero qué hizo? Dice el apóstol Pedro que Él encomendó la causa a Dios su Padre. Creo que hay momentos, hermanos queridos, en que nosotros lo más sabio que podemos hacer, y cuando se levantan calumnias, injusticias contra nosotros, es evitar insultar y agredir y proferir palabras agresivas o hirientes contra otros. Que no nos dejemos llevar por el enojo, que no amenacemos, sino que encomendemos la causa a Dios. Amén. Este es uno de los principios que podemos entender, y sobre todo podemos confiar que Dios se hará cargo. La palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Ahora, quizás algunos se preguntará, pero pastor, entonces todo el tiempo tenemos que simplemente sufrir el castigo, los vejámenes y las actitudes injustas contra nosotros. No. A ver, vamos en orden. En primer lugar, no estamos queriendo decir que el cristiano jamás puede defenderse, que jamás puede hacer uso de la ley, que jamás puede hacer uso lícito de sus derechos, ¿verdad? No estamos queriendo decir que el cristiano siempre solamente tiene que soportar todo tipo de injusticias. No es eso. No, al todo lo contrario. Si se levanta algún tipo de injusticia, podemos nosotros actuar de forma justa, de forma lícita, de forma legal, y usar los recursos legales y obviamente acudir al respeto de nuestros derechos, según encontramos también en las leyes de nuestro país. Lo podemos hacer con toda libertad. Lo que sí no podemos hacer es actuar de forma injusta y actuar movidos por el enojo, la venganza, la amargura, el rencor o por una actitud de venganza. No podemos actuar injustamente. Amén. A eso nos estamos refiriendo en el hecho de seguir el ejemplo de nuestro Señor, y que muchas veces no debemos reaccionar en una forma humana, pecaminosa, carnal, ¿verdad? Entonces, si es posible poder tomar, digamos, las leyes. Mire lo que dice Romanos capítulo 13, versículos 1 en adelante. Nos habla precisamente acerca de poder nosotros acudir incluso a las autoridades, ¿verdad? Eso es posible, ¿verdad? Para eso hay leyes, para eso hay autoridades y para eso hay un sistema legal al cual uno muchas veces puede también acudir. Pero Romanos 13 dice lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Entonces, ¿qué estamos queriendo decir? Cuando hablamos de seguir el ejemplo de Jesús, lo que estamos queriendo decir es que nuestra vida, nuestras motivaciones y nuestras acciones no deben ser impulsadas ni por el odio, la venganza, el orgullo, el resentimiento, ni el egoísmo, sino por lo que es recto y justo, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a su palabra, y también para ello podemos usar o hacer uso de nuestros derechos y nuestras
nuestras leyes, ¿verdad? Según las leyes de cada nación. Amén. Ahora, primera de Corintios 10:31 dice esto, de poder seguir la voluntad del Señor. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Dice Juan 15:7 y luego el versículo 10 lo siguiente. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Luego el versículo 10 de Juan 15 dice, si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hermano querido, cuidemos nuestro corazón de permanecer en el amor de Dios, amándole, haciendo lo que Él nos dice en su palabra, permaneciendo en su palabra y no motivados por sentimientos y deseos personales, egoístas, pecaminosos y carnales. Amén. Otra cosa que vemos en José, que es parte de su actuar y de su responder espiritual, es que José siguió creciendo, ¿sí? Y tú y yo debemos seguir creciendo, aun cuando suframos situaciones injustas, dejando atrás el pasado, dejando atrás lo negativo. José se enfocó en agradar a Dios y no dejó que las injusticias humanas lo detuvieran y lo desviaran de su propósito de agradar a Dios. Nosotros también, querido hermano, tenemos que despojarnos de los recuerdos del pasado, despojarnos y dejar de enfocarnos en la injusticia que se ha cometido contra nosotros para enfocarnos en agradar a Dios y hacer su voluntad. Esa es la manera como vamos a seguir creciendo espiritualmente, y no permitamos que esas situaciones nos detengan y nos desvíen de poder disfrutar de todo el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Génesis 39:23 dice lo siguiente, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Jehová lo prosperaba. En otras palabras, José siguió creciendo, siguió avanzando. En ocasiones tú y yo vamos a sufrir injusticias. Habrá personas que se levanten para decir cosas contra nosotros que no son verdad, que son mentiras, que son falsedades, que son calumnias. A veces las personas más cercanas a ti te van a traicionar. A veces quizás las personas, teniendo un prejuicio o una visión no clara de los hechos, se van a levantar para juzgarte, o a veces por el solo hecho de ser cristiano te acusarán injustamente. Pero eso no debe ser motivo para que nosotros nos desviemos del propósito de Dios y permitamos que esas cosas nos arrastren negativamente a hacer lo incorrecto y alimentemos en nuestro corazón odio, amargura, resentimiento que no nos van a dejar crecer. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? ¿Cómo respondemos a esas situaciones injustas contra nosotros? ¿Podemos dejar que esas situaciones nos moldeen para mal o podemos dejar que ellas nos impulsen para seguir agradando al Señor? Una de las cosas que debemos hacer, como dice Filipenses, es dejar atrás el pasado y seguir hacia adelante en nuestra meta de crecer en Cristo Jesús. Dice Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará el Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Crecer hacia la perfección. ¿Qué cosa quiere decir avanzar hacia la perfección? Quiere decir crecer en ser más semejantes como Cristo Jesús, nuestro Señor. Querido hermano, esta es nuestra meta. No permitamos que las injusticias y situaciones que hemos vivido, que son obviamente muy dolorosas, nos atasquen y nos detengan. Enfoquémonos en seguir creciendo
como el Señor Jesús. José siguió avanzando. Él no dejó que las frustraciones y las injusticias lo detuvieran o lo desviaran. Él siguió creciendo en agradar a Dios. Debemos nosotros hacer lo mismo también. Amén. Tenemos que despojarnos entonces de todas aquellas cosas que no corresponden al carácter de Cristo y crecer en aquello que corresponde al carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el carácter de Jesús? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, confiabilidad. En eso debemos crecer, en eso debemos enfocarnos y no permitas que el odio y el rencor y todas esas cosas te impidan crecer en el Señor. Amén. Ahora bien, ¿cómo podemos vencer las injusticias o sobreponernos a actos injustos? Creo que hay 3 principios que nos enseña la historia que acabamos de ver en la vida de José, que nos pueden ayudar a sobreponernos y vencer todo acto de injusticia en nuestras vidas o toda circunstancia cambiante y adversa. Hermanos, el mundo es cambiante, el mundo es injusto, el mundo puede ser adverso, pero ¿cómo podemos vencer este sistema cambiante, injusto, adverso del mundo? Mire, aquí hay 3 principios que nos encontramos en esta historia. En primer lugar, debemos entender que las circunstancias pueden cambiar, pero Dios no cambia, Él sigue siendo el mismo siempre. Amén. Dios estaba con José, dice la palabra del Señor, y le mostró su misericordia, le mostró su gracia. Este pasaje nos enseña rasgos del carácter de Dios que nosotros siempre debemos tener presentes. Dios estaba presente, no ausente, estaba con José. Él es un Dios real y aún en medio de injusticias nosotros debemos recordar que Dios está presente. Él no se ha ido, Él está allí, Él está con nosotros. Amén. Vemos ahí que Dios estaba con José. Vemos que Dios le extendió su misericordia. Mire, Dios es misericordioso. Dios lo puso en gracia, le demostró su gracia y derramó su gracia en la vida de José para que incluso el carcelero tenga favor hacia José. Imagínense. Entonces, estos rasgos del carácter de Dios no cambian. Él sigue siendo un Dios presente, Él sigue siendo un Dios misericordioso, Él es un Dios de gracia. Y en medio de las situaciones injustas que nos toca vivir, en medio de un mundo cambiante que nos toca vivir, debemos recordar, Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo. La palabra del Señor dice claramente, Génesis 39, 21, pero Jehová, a pesar de todo, Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Como hijos de Dios, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, que somos hijos de Dios por la fe en Cristo, debemos confiar que el Señor estará con nosotros siempre, en todo tiempo, aun cuando las circunstancias que afrontemos sean injustas, aun cuando las circunstancias sean difíciles. Él seguirá siendo misericordioso con nosotros y seguirá mostrándonos su gracia, rodeándonos de personas y situaciones que van a ser favorables y de bendición aún en medio de esas circunstancias injustas. Amén. Aleluya. Él estará con nosotros. Dice la palabra del Señor, mire la promesa que nos ha dado el Señor en Mateo capítulo 28, versículo 20. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si el Señor está con nosotros, todo lo que es de Él también está a nuestro alcance, también está con nosotros, también tenemos acceso a todo lo que Dios tiene. ¿Por qué? Porque mire lo que dice Romanos 8:32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Se da cuenta? Aunque no se dice de forma explícita que Dios es justo en estos versículos, podemos ver que Dios es justo porque Dios guardó a José de ser asesinado. Dios guardó a José de no ser, digamos, muerto
por la mano de Potifar, y al guardar a José su vida, Dios también cuidó de los sueños y el propósito que Dios tenía para con José. Tú puedes saber que Dios es justo y no permitirá que finalmente las personas hagan más de lo que Él permite. Amén. Y por otro lado, podemos notar claramente aquí que aún en medio de esas situaciones adversas, Dios premió, recompensó a José, dándole prosperidad, ayudándolo en las labores que él realizaba. Y Dios también te va a ayudar a ti, querido hermano. Dios también te va a ayudar a ti. Si estás sufriendo de situaciones injustas, ten en cuenta eso. Mire lo que dice la palabra de Dios en Isaías, capítulo 3, versículo 10 y 11. Esto es una promesa para nosotros. Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Y del impío mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Otro pasaje precioso en el Salmo 58, 11 dice: entonces por fin todos dirán, es verdad que hay recompensa para los que viven para Dios. Es cierto que existe un Dios que juzga con justicia aquí en la tierra. Ten en cuenta, Dios es justo. Amén. No permitirá que la injusticia triunfe, sino que finalmente Él hará resplandecer su justicia sobre todos aquellos que viven para Él. Amén. Otra verdad, otro principio que debemos considerar es que las circunstancias pueden cambiar, pero quienes somos en Cristo no cambia o no debería cambiar. Amén. Por eso las circunstancias no nos moldean, no nos cambian a nosotros para mal, sino más bien nos impulsan a ser cada día más como nuestro Señor Jesucristo. El Génesis 39, 22 dice lo siguiente: y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Qué interesante, ¿verdad? Cómo es que José llegó a estar al cuidado de todo lo que se hacía en la cárcel. Cómo es que José llegó a atender todos los detalles que se hacían en la cárcel. Vemos aquí en la vida de José algo que se va repitiendo, un patrón que se va repitiendo. Él sigue siendo bendecido, él sigue siendo prosperado, él va cultivando hábitos de bendición y éxito en su vida. Él no cambia, las circunstancias cambian, ¿verdad? Pero él sigue siendo el mismo hombre de Dios, el hombre fiel, ese hombre de Dios que camina con Dios, él sigue siendo el mismo. Querido hermano, las circunstancias a tu alrededor pueden cambiar, pero si tú eres un hombre de Dios, eso no debe cambiar. Tú debes mantenerte perseverando como el hijo de Dios que eres, como el hombre de Dios, como la mujer de Dios, como el joven de Dios que tú eres. Eso no debería cambiar. Amén. José tenía bien claro quién era Dios y quién era él en Dios. José tenía bien claro los principios que gobernaban su vida y cómo debía él conducirse en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia. Te pregunto, ¿sabes quién es Dios en tu vida? ¿Sabes quién eres tú en Cristo Jesús? ¿Sabes cuáles son los principios que gobiernan tu vida? ¿Estás viviendo de acuerdo a esos principios o te estás dejando moldear por las circunstancias, las adversidades y las cuestiones que vienen contra tu vida? Querido hermano, mantente firme. Recuerda quién eres. Eres un hijo de Dios. Recuerda quién es Dios en tu vida. Recuerda cuáles son los principios de la palabra de Dios que deben gobernar todo acto, toda motivación en tu vida. Amén. Ahora dice aquí algo muy importante. Dios estaba con José. Aleluya. Querido hermano, si Dios está con nosotros, ¿sabes? Milagros pueden suceder. Si Dios está con nosotros, Él puede tornar, digamos así, la balanza que está desbalanceada y tornarla en equilibrio y bendición para nuestras vidas. Dios no solamente era la habilidad que tenía José y su conducta recta, que obviamente lo tenía, ¿verdad? Sino que Dios estaba con él. Pero a la vez este principio de que Dios estaba con él nos habla de que José mantenía comunión con Dios.
Él se mantenía en una relación de íntima comunión con Dios. Te pregunto, ¿tienes esa relación íntima con Dios? ¿Mantienes esa relación personal con Dios? ¿O Dios simplemente es una religión en tu vida? ¿Es alguien que simplemente llamas cuando necesitas de ayuda? ¿O que lo llamas a Dios como quien llama al mago de la lámpara? No es el mago, es el de la lámpara maravillosa, ¿verdad? Y que lo llamas y lo sobas esperando que Él haga algo por ti, y cuando ya no lo necesitas lo dejas a un lado. ¿Quién es Dios para ti? ¿Es tu Padre? ¿Es tu Señor? ¿Es aquel con quien mantienes una relación personal, diaria con Él? ¿O es simplemente alguien a quien llamas cuando lo necesitas? Nada más. Querido hermano, José tenía a Dios como su Señor y como el Dios de su vida, y con Él mantenía una íntima comunión. Amén. Pero vemos algo importante, obviamente aquí. José había desarrollado y persistido en conservar hábitos de éxito, hábitos de excelencia y de prosperidad en su vida. Si nosotros examinamos la vida de José, vemos que en todos los momentos, como hijo preferido, como esclavo en la casa de Potifar, como hombre que había sido tentado, y aún en la cárcel, él seguía manteniendo esos hábitos de comunión con Dios, por ejemplo, de diligencia, porque siguió siendo diligente y hacía bien el trabajo que se le encomendaba. No era un flojo, no era un haragán, no era un descuidado, ¿verdad? Hacía bien el trabajo, era diligente, era un hombre íntegro. En otras palabras, cuidaba y administraba bien y sabiamente y justamente todo lo que se ponía en su mano. Y era un hombre leal, fiel, tanto a su padre, luego a su amo Potifar y ahora al carcelero. Era un hombre fiel, leal, en quien se podía confiar. Entonces, queridos hermanos, todo esto debe ayudarnos a entender que nosotros, si somos hijos de Dios y vamos a prosperar en medio de toda injusticia, aunque las cosas adversas a nuestro alrededor cambien, nosotros no deberíamos cambiar como hijos de Dios. Debemos más bien permanecer siendo los hombres de Dios, las mujeres de Dios que Dios quiere que seamos. Amén. Y por último, querido hermano, debo decirle lo siguiente: recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Él nos da esta promesa. Si permanecemos en su palabra, podemos pedir lo que queramos y Él nos lo dará. Y muchos milagros pueden ocurrir aquí. Y por último, queridos hermanos, las circunstancias pueden cambiar, pero podemos seguir siendo prosperados por el poder de Dios en cualquier circunstancia. Amén. Sí, tú debes entender que puedes ser prosperado, que puedes ser bendecido. No importa que las cosas cambien, Dios tiene mucho para bendecirnos. Solamente algunos pasajes aquí. Génesis 39, 23 dice: Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Nosotros debemos entender que Dios quiere bendecirnos y quiere prosperarnos. Amén. No importa las circunstancias, si mantenemos nuestras vidas unidas a Él, Cristo está con nosotros, todas las bendiciones del Señor también son nuestras. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y Efesios capítulo 3 versículo 20 dice la palabra del Señor: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Debo recordarles Romanos cuando nos dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que no importa las circunstancias que podamos estar viviendo y aún las injusticias que nosotros podamos vivir, hermanos, Dios aún así nos puede hacer más que vencedores, porque si estamos unidos a Él, el vencedor, somos más que vencedores con Él. Amén. Querido hermano, quiero animarte. Tal vez en este momento estás sufriendo alguna situación de injusticia contra tu vida. Déjame decirte, tú
puedes permanecer siendo bendecido en medio de esas situaciones injustas. Y quiero animarte a que te mantengas permaneciendo en el Señor y haciendo lo correcto, confiando que Dios nos bendice en medio de toda situación injusta y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti. Señor Jesús, sé que en este momento hay personas que están sufriendo de alguna injusticia. Quizás hay personas en quienes ellos han confiado y han sido traicionados en esa confianza. Hay personas que les están acusando de cosas que no han cometido y están sufriendo por un trato que no es correcto y no es justo. Señor, en esta hora acudimos a ti y oramos por ellos. Que así como tú hiciste con José, que lo bendijiste y lo prosperaste, aun cuando se levantaban cosas injustas contra ellos. Y José se mantuvo, Señor, unido a ti. Así te pido, Señor, que cada cristiano hoy se mantenga unido a ti, aun cuando se levanten situaciones injustas contra ellos, confiando que tú eres justo y que tornarás todas las cosas para bien de ellos. En el nombre de Jesús, oh Dios, haz justicia, incluso en aquellos que están sufriendo situaciones injustas. Señor, haz justicia sobre sus vidas, pero por sobre todas las cosas, que ellos se mantengan creciendo, se mantengan, Señor, haciendo tu voluntad, se mantengan, Señor, oh Dios, honrándote y glorificándote a ti, Señor, para que puedan ver que también tú puedes obrar a su favor y hacer mucho más de lo que pedimos y entendemos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No quiero irme sin antes invitarte a recibir a Cristo en tu corazón. Tal vez no lo has hecho todavía, pero en este momento, al escuchar la palabra, te das cuenta que tú necesitas de Cristo. Tal vez las circunstancias que estás viviendo es como lo que le pasó a José, estás sufriendo alguna injusticia. Déjame decirte que la única forma de ser victoriosos es con Cristo Jesús. Si estamos unidos a Cristo, si Él está con nosotros y nosotros estamos en Él, no hay injusticia que pueda apartarnos del propósito y la buena voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que te invito a hacer esta oración. Permítele a Cristo entrar en tu vida. Amén. Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón en este momento. Sé que he cometido cosas que no son correctas y he pecado contra ti, pero te pido perdón y te pido, Señor, que me ayudes. En estos tiempos en que las cosas son cambiantes y son injustas, ayúdame a vivir para ti. Ayúdame a caminar en tu voluntad. Quiero estar unido a ti y unido a ti vencer toda injusticia y toda circunstancia cambiante y adversa. Señor, ayúdame a vivir para ti y hacer tu voluntad. Te entrego mi vida y mi corazón de ahora en adelante, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, por favor, llámanos. Comunícate con nosotros a los teléfonos que están en pantalla. Para nosotros será un gusto conocerte y ayudarte a caminar cada día con Cristo. Que Dios te bendiga.